Sí, creo que tú fuiste el que habló cuando Laura estaba diciendo presente. Listo, permítanme un momento. Dios. Listo. Como les había contado, jovencitos y jovencitas, vamos a escribir nuestro relato alrededor de un rol que asumamos en el feudalismo. ¿Recuerdan? ¿Qué se hizo el marcador? Sí, señora. Profe, que toca hacerlo en el cuaderno. Toca hacerlo en el cuaderno y a continuación ya les voy a dar todas y cada una de las instrucciones. Es 28, ¿cierto? No yo. Profe, puede ser un poquitico la cámara, es que no se ve, por favor. Por favor. Gracias. Listo. Muy bien. Ahora en un momento que este marcador no es el mejor de todos. Y el mejor de todos está acá. Vamos a hacer entonces, esta vez, un taller de escritura crítica. Ah, pongámosle taller, perdón. ¿Profe, debemos escribir esto en el cuaderno? Sí. ¿Me puede, por favor, la señorita Mariana Rocha, ¿estás por ahí? Señora, Mariana, cuéntanos, si estamos hablando de la vida en la Edad Media y en el feudalismo, ¿en qué continente estamos? Señora, No, es para Mariana. ¿no me ¿En puedes qué, volver a repetir la pregunta? Es que se te trabó, perdón. listo, ¿en qué continente estamos cuando hablamos de la Edad Media? ¿En cuál fue el continente que se llevó a cabo la Edad Media? América, pero es que estoy confundida. A no, ver, profe, otro, elija Europa. otro. alguien que Profe, nos elija ayude, otro. una manito América, que me porque ayude. América. Yo, profe. Yo, profe. América. Profe, yo. Yo. Profe, los que levantan la mano, ¿no? Apagas el micrófono. Voy. Tengo varias manitos. Nicole, ¿dónde fue? Estefania. ¿En Europa, profe? En Europa, pregunta o afirmación. Fue en Europa. Fue en Europa. Muy bien, muchas gracias. En América no pudo haber sido. Y no sé si tú entraste a la clase anterior, Mariana, pero fuimos súper insistentes con el tema. Y alguien entonces que nos ayude. A ver, Kilian, ¿en qué época fue? ¿Entre qué Profe, siglos y qué siglos? desde el siglo quinto al siglo XV. ¿Antes o después de Jesus Christ? ¿Cómo así? ¿Antes de ¿Antes o, Cristo? ¿Después Antes, de profe. Cristo? Antes Antes, de profe. Cristo. antes o después de Cristo? Antes de Después. Cristo. No, después de No, Cristo. después de Cristo, Después de Kilian, no te Cristo, vas a profe, porque confundir. después de Cristo. Listo, después de Cristo, gracias.
Mariana, nos habíamos ubicado ya definitivamente que el feudalismo solamente se llevó a cabo en Europa. Mientras tanto, acá en América estaban las civilizaciones prehispánicas, porque esto se dio en Europa antes de que los europeos invadieran América. Entonces, estamos viendo qué fue lo que pasó antes y estamos metidos en todo este tema de la época de las carretas. Bueno, ya lo sabemos, que la vida en la Edad Media y el feudalismo se desarrolló fue en Europa. ¿Listo? Permítanme un momentito. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero y único, vamos a escribir un relato en el cuaderno. Voy a poner todas las instrucciones acá. Un relato o narración. Pero entonces él va a tener una serie de características. Escribe un relato o narración asumiendo un rol propio de la Edad Media, un rol social, pongámosle, para que ustedes sepan que deben escoger. Escribir un relato o narración asumiendo un rol social propio de la Edad Media. Listo. Las reglas del juego son las siguientes. Ya saben que debe ser en el cuaderno. Debe ser escrito a mano, en esfero, con ortografía. Con esfero. Excelente letra. Que parezca de computador, profe. No, no se puede a computador. Lo puedes hacer si quieres en No, el como computador. se parezca, no directamente. Ah, sí. O lo puedes hacer en el computador y luego pasarlo al cuaderno para que tengan súper bien la ortografía, no les vaya a quedar nada mal. ¿Les parece? A veces queda mejor así. Profe, una pregunta. Me parece. ¿Listo? Profe, Dime. ¿la historia la tenemos que exponer? Ortografía. Pues sí me gustaría que hiciéramos lectura de algunas de ellas. A otro curso lo que le dejé fue los audios, hacerlos como el relato en audio, pero quiero que ustedes lo escriban esta vez y podamos hacer lectura en voz alta para poder hacer escritura crítica. Es que si lo dejamos solo en audio me di cuenta que ustedes lo escriben antes. Ojo, su extensión debe ser mínimo de 2 páginas. Listo, mínimo de 2 páginas. Mínimo, mínimo, mínimo 2 páginas. Ojo, 2 páginas de cuaderno, ¿no? Me falta una característica. Debe llevar título, ¿listo? Entonces, debe llevar título. Y esto es muy importante lo que les voy a decir. Y debe estar escrito en primera persona. ¿Listo? ¿Cómo es en primera persona? ¿Alguien que me diga cuál es la primera persona? ¿Yo? Profe, hablando como si fuera yo. Yo, sí. Yo era una princesa que estaba en el castillo ubicado en tal parte.
Debe estar escrito en primera Pues persona. la persona. Como narrar, ¿no, profe? Te dan Como narrar, por eso es una narración. Ujú. O un relato. La narración y el relato está escrito o dicho de primera persona. Ustedes nos van a contar algo que les haya pasado. Y estar escrito en primera persona. Al finalizar su escrito, debe contener el autor. Al finalizar ustedes ponen su nombre completo, ¿listo? Autor, autora, ¿listo? Necesito que pongan el autor. ¿Alguien tiene un micrófono encendido? Profe, ¿será que solo puedes WhatsApp? Sí, claro. Profe, a mí no me gusta escribir con esfero. Sí me he dado cuenta. Por eso lo estoy diciendo aquí. Porque a veces no puedo leer eso que ustedes me ponen. Esos los jeroglíficos. A veces no lo digo por ti puntualmente, sino en Profe, general. una pregunta. El tema tiene que ser ¿cómo? Es que no entendí. ¿Qué dice ahí arriba? Ah, ya. Gracias, profe. El tema es la Edad Media del feudalismo. Ustedes tienen que asumir uno de los roles. Yo ya les había explicado los señores feudales, los vasallos, ¿cierto? Entonces, dentro de esto también tenemos a los guerreros, a los que están ubicados en la parte clerical, en la iglesia, los campesinos. Entonces, ustedes deben decir, bueno, ¿yo quién quiero ser en la Edad Media? ¿Se acuerdan que yo les había proyectado también un video donde decía cómo sería si vivieras en la Edad Media? Y nos contaban que una cosa era vivir en los castillos y otra cosa muy diferente era vivir, ¿cierto?, en el campo. Entonces ustedes deben escoger un papel de estos. El título debe estar escrito en primera persona y debe tener autoría, mínimo 2 páginas, hay algo que estoy olvidando, es importante. Profe, Dime, Nicole. es que yo normalmente escribo con lápiz. Escribes en lápiz y después lo repisas con esfero, si quieres. ¿Listo? Vale. No, chicos, de verdad que lo voy a pedir en esfero. Entonces es algo así más o menos. Ay, ya me confundí. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Hoy. Al finalizar la clase debemos tener esto. Ya les he dado un preludio, he estado 4 clases explicando el tema, ya miramos, lo caracterizamos económica, política y socialmente, ya vimos un video en relación al tema, yo ya les conté también algunas de las principales características que tienen, les estoy dando las instrucciones y ahorita a continuación, lo que más deseo en el mundo es que ustedes escriban su cuento ahora mismo. Su estructura es la misma que estamos viendo acá, debe contener un título, una narración en primera persona, compuesta, bueno, por párrafos, supongo que lo separarán, no escriban solo de chorro, todo que eso se ve muy horrible, dividan las ideas. Yo quiero ver también cómo están escribiendo ustedes. Ah, ya sé que es lo importante que estoy olvidando. Lo más importante. O sea, profe, tenemos que escribir el cuento como en primera persona, o sea, si fuéramos nosotros allí. Exactamente. Esa es una de las reglas más importantes. Y acá al Ok, final, su autoría. Es decir, Laura Daniela Ballesteros Rojas, ¿sí? Escrito por, Laura Daniela, escrito por, vamos a poner. Necesito que todos le pongan su escrito por. ¿Listo? Lo más importante de todo, ojo, mucha atención, el cuento tiene sí o sí que reflejar la vida cotidiana en la época medieval. Si ustedes tienen que averiguar, investigar, encontrar cosas en internet que les permita reflejar eso, entonces pasé por el granero, entonces nos dedicamos a tales labores, quiero que refleje, no sea una historia por allá alejada, que no tenga nada que ver con la vida cotidiana. Tiene que reflejar
la vida cotidiana, ¿cierto? En la Edad Media. Profe, ¿Me puedes perfecto. abrir un poquito para lado? Sí, perfecto. O sea, sería como un día normal de nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Ujú. Sí, pero si tú quieres que sea normal o no sea tan normal, eso sí es a gusto del artista. Pongan a Como volar si su fuera imaginación. un diario, ¿cierto, profe? Como Sí, si fuera un diario. exactamente, exactamente. Profe, gracias por el halago. Pongan a volar su imaginación, su creatividad. Eso es a gusto del artista. Si ustedes quieren que su día sea normal, que no pase nada extraordinario, o si quieren que haya algo extraordinario, alguna guerra, alguna situación que ponga en peligro su existencia, no importa. Nárrenlo como ustedes desean, exploren, sean creativos y sorpréndannos, sobre todo que yo sé que ustedes son súper pilos. Entonces, ustedes han visto esas películas medievales, ubiquen a Shrek y todas esas historias que están por allá en esa réplica, entonces, pero sean creativos. Yo les digo que sean muy creativos. Kilian y Carlos Esteban. No, nada, profe. ¿Ya La no? manita está levantada. Listo. Profe, te escribo por el chat. Debe Profe, ¿cuál es la moneda de la Edad Media? reflejar la qué. La moneda. Se intercambiaban oro, plata. Era un intercambio directamente de peso. ¿Listo? Profe, ¿y Entonces, lo más valioso era la sal? debe reflejar. No necesariamente, pero sí tenía un valor también. Todo era por peso. Estamos hablando tenía que ser equivalente el cambio que tú estabas haciendo. Debe reflejar. Luego más adelante aparece el mercantilismo, pero el mercantilismo y la moneda, ya como moneda así de cambio general, solamente se da después del descubrimiento de América, prácticamente. O sea, se monetiza ya todo, se regula la moneda con el mercantilismo. Debe reflejar la vida cotidiana. Listo. Muy bien. Profe, ¿ya podemos empezar? Empiecen. Voy a tomarle foto a esto. Lo subimos al grupo y bueno, ya saben que. Profe, vamos a hacer como una historia, tenemos que hacer como la portada. No, solamente el escrito. No nos vamos a centrar porque para colorear y todo eso, en el módulo ya tenemos como algunas cosas, ¿vale? Que vamos a usar. Pero, por ejemplo, se puede, por ejemplo, como si uno estuviera escribiendo, o sea, como título, no digamos, puede poner diario. Entonces empieza yo hace un año, entonces pasó tal cosa, ¿y sí? Sí, puede ser así. Ah, vale. Ujú. Ustedes pueden decir, quiero contarles una historia que me sucedió hace tanto tiempo. También pueden arrancar así. O esto me pasó a mí, o ayer cuando me encontraba, pueden hacerlo en ese mismo tiempo. ¿Listo? Listo, estoy subiendo la foto. Bueno, chicos, me cuentan entonces si tienen alguna duda, alguna inquietud. Espero que Profe, yo tengo una pregunta. estén juiciosos en eso. Dime. Espero prendo cámara, profe, la pasé por disculpas. Profe, mi pregunta es cómo uno se podía convertir como en guerrero. O sea, que iban y combatían, ¿entiendes, profe? Kilian, la recomendación es, las preguntas que me hacen son de tipo escritural, y metodológico, como la actividad es de ustedes, deben indagar, si tú quieres saber cómo ser un guerrero, por eso les digo, es una escritura crítica, deben investigar, indagar, googlear, averigua. Yo sé cómo puedo darte eso y yo les he dado algunas indicaciones, pero también necesito que ustedes exploren, o sea, si yo me pongo a contarte cómo se volvían un guerrero, te estoy contando la historia de todo y te estoy construyendo la tarea. La tarea también es esa, Kilian. Investiga ahí, yo estoy acá con ustedes, si tienen preguntas, digamos, porque si no me quedaría acá resolviéndoles a todos solamente. Por favor, hagan el ejercicio ustedes de manera autónoma, investiguen, indaguen, que es parte de la actividad. ¿Listo? Profe, solo Adelante. es una pregunta ya. ¿Cómo es que se llamaban los que tenían los dientes pichos, que eran ricos?
Estamos hablando de los ¿Ya señores está? feudales. Ajá, los señores feudales. ¿Listo? Feudales y vasallos. Recuerden que esa era la división que habíamos hecho. Entonces, tenemos a la nobleza, bueno, que acaban de decir, como la monarquía. Y tenemos a la otra parte los plebeyos. ¿Listo? Los señores que tenían los dientes pichos, ¿se acuerdan? Que ostentaban riqueza y poder. Bueno. Recreen en su imaginación. Listo, estoy acá con ustedes. Voy a buguear un poquito. Profe, ¿títulos de lo que va a tratar la historia? Profe, estás hablando con el micrófono apagado. Fíjense, el título se les recomiendo que lo escriban al final. ¿Listo? Porque al final ya van a saber qué escribir en su historia. Dejen el espacio, porque de pronto quedan, ¿qué título pongo? Y uno se queda ahí blanco. No, mi recomendación de escritura es, háganlo. Primero háganlo en una hojita, si quieren una hojita suelta. No lo hagan directamente en el cuaderno, en lapicito, y como que empiezan a proyectar su historia. Bueno, ¿dónde quiero estar yo? Entonces Kilian dijo, bueno, yo quiero ser guerrero, pero ¿cómo puedo ser un guerrero? Entonces yo me entro a Google. Digo, bueno, ¿cómo se hacía para ser guerrero? Entonces, por ejemplo, yo sé que Carlos ya estuvo buscando las logias de la época. Carlos ya encontró a Sanskrit. Entonces son unas, bueno, son esas formas de organización que tenían también para querer dominar y bueno, todo este cuento de las, entonces vayan buscando, si son guerreros, bueno, entonces ubíquense también por ahí. Si querían hacer parte de una casa real, bueno, busquen esa historia de la casa real. Si más bien querían trabajar en el campo, ser herreros, ¿cierto? Imaginen, imaginen. Ah, ok. Busquen eso. Profe, Ustedes tienen algunas actividades ya leyendo a Carlos. ¿qué es desperdignado? ¿Qué es que? Hola, Nicole. Profe, ¿se puede hacer dibujos o solo tiene que ser el texto? Solamente puede ser el texto en este momento. No se preocupen porque igual en el libro vamos a trabajar como Lo que te desperdigados, en el sí. regados, ¿no? Por varias partes. Algo desperdigado es algo que está regado en varias partes, ¿no? De todos modos, déjame yo. Desperdigado. Sí, esparcido, desparramar, diseminar, dispersar. Desperdigar algo, regar algo por todas partes. Profe, qué pena una pregunta. ¿Cuál era, o sea, como la clase más alta en ese tiempo? Los señores feudales o los reyes. Lo más alto eran los reyes. Nosotros hicimos nuestro cuadrito, ¿recuerdan? Sexto, séptimo. Listo. Acuérdense, nosotros hicimos la actividad de la página 24 y 25. ¿Se acuerdan? Teníamos la pirámide social, ¿se acuerdan? Busquen. Nosotros ya teníamos también catalogadas las clases sociales. Profe, o sea, que después de que pasó todo lo que pasó creo que fue en Egipto. No. Página 26, ¿listo? Ahí tenemos rey, caballeros, nobleza, iglesia y los vasallos. Ahí van a poder ustedes encontrar en el libro la pirámide que me están preguntando. Página 26. Profe, una pregunta. Dime.
¿Puedo hacerlo más o menos basado en la mayor parte de fantasía? Todo lo que quieran hacer está bien para mí, pero siempre y cuando refleje la vida cotidiana. Es decir, su Ah, imaginación no la listo, puedo perfecto. coartar yo. Ustedes pueden poner lo que deseen, es decir, si le quieren agregar dragones y princesas, lo pueden hacer, ¿sí? Porque es muy propio de esta época. Sin embargo, porque en esta época creían que sí, que había monstruos marinos, que habían dragones, que habían grandes animales y monstruos que debían ser, que estaban en los bosques, habían brujas, habían hechiceros, es decir, era una época bastante mística también, característica de esta época oscurantista, y por esto les quería como invitar a que pongan a volar su imaginación. Listo, no se sientan amarrados ni amarradas por nada. El único límite que se ponen son ustedes. Por mi parte, yo les permito siempre y cuando debe reflejar la vida cotidiana de la Edad Media. ¿Listo? Este cuento que nosotros estamos haciendo, o bueno, esta narración, yo la pongo en clave de narración, pero ustedes también la van a encontrar, o bueno, la actividad está propuesta en el libro, en la página 23. Sin embargo, tenemos muy poco espacio en esta página y solamente nos piden un cuento con las características de la Edad Media ya. Entonces, sí, pueden cambiar su nombre por uno de la época. Pueden hacer lo que deseen. ¿Listo? Profe, ¿y antes de la Edad Media, ¿qué era lo que era? Tienes el micrófono apagado. Tenemos el Imperio Romano y luego como toda la guerra entre los bizantinos y que termina haciendo que la caída del Imperio Romano y que se vayan todas las personas, se dispersen por toda la parte rural de Europa. Profe, y más o menos. Eso lo voy a investigar. Dime, Nicole. No, voy a investigar lo que te iba a preguntar. Okay. Profe, Dime. profe, ¿qué le iba a decir? Si usted me llama y no le contesta, fue porque voy a ir a buscar el cargador que se me va a apagar el celular. Listo. Yo estoy aquí pendiente de ustedes. Señora, Que yo estoy aquí pendiente, Kilian. ¿Listo? Vamos a aprovechar el tiempo de verdad. Utilicemos la clase para hacer la actividad. Con eso, después no estamos pensando en tareas. ¿No? Pues yo le estoy haciendo un PowerPoint para arreglar la ortografía y luego lo paso al cuaderno. Aló, hola.
¿Qué fue lo que dijiste? Esteban, no te entendí nada. Que yo estoy haciéndolo en PowerPoint para ahorita pasarlo al cuaderno. Ah, bueno, listo. Aunque cuando ustedes quieran hacer producción de texto es mejor Word, porque les corrige mejor la ortografía, les sugiere mejores cosas. PowerPoint es sobre todo para hacer presentaciones de diapositivas, ¿listo? Profe, Listo, profe. cuál fue el imperio que más se expandió en la Edad Media? Pues tenemos a Carlomagno, que fue especialmente toda esa expansión que se hizo, que se dividió posteriormente en 3. ¿Listo? Pero si quieres como destacar, es como ese linaje que tenemos de Carlomagno sobre todo. ¿Listo? Que fue como el proceso de expansión. Pero tengamos en cuenta que el que más expande sí es el bizantino. ¿Listo? O sea, eso se divide en 3. Está, bueno, el islámico, el bizantino y el carolingio, que es anteriormente como ese imperio que estaba compuesto en uno solo, y el que se expande más hacia ese lado de Europa, en Italia, y todo esto es bizantino, yo creo. Aquí lo tenéis, el bizantino. Igual por ahora ubiquen, digamos, si quieren esos elementos, pero estamos como en todo el tema de vida cotidiana, ¿listo? Yo ya les voy a pasar después a un mapa y vamos entonces a ubicarlo también en el mapa. Profe, una pregunta. ¿A qué edad se podían volver, digamos, las princesas podían volver reinas? ¿A los 18, a los 17? ¿O hasta que tuvieran la mayoría de edad? No, digamos que ese concepto de la mayoría de edad no existía en la Edad Media. De hecho, la infancia tampoco existía en la Edad Media. A los niños se les consideraba adultos jóvenes, pero entonces desde muy pequeñas las personas tenían que asumir muchas actitudes y profesiones propias. Entonces a los 13 años ya podían perfectamente estarse casando, ¿cierto? Porque su mayoría de edad, o más bien su edad adulta, la mayoría de edad que alguien podía tener era 30 años, ¿cierto? Morían demasiado jóvenes. Entonces el ritmo de la vida era bastante rápido y precoz.
La característica reina o rey, pues es más bien un contrato social cuando hay un matrimonio y que se establece como una unión, una comunión entre dos reinados para poder, entonces más bien, más que de la edad, sí es como un contrato social. Ah, ok, gracias, profe. Profe, ¿qué es la palabra burgueses? ¿Burguesas? Sí, señora. Listo. Los burgueses. Los Profe. burgueses o la burguesía es una clase social que existió después de la Edad Media, cuando empiezan a formarse los burgos. Los burgos son las primeras ciudades. Cuando la gente deja de ir al campo, empiezan a formar las primeras ciudades que se llamaban burgos. Y los que vivían en los burgos, que eran las primeras ciudades, eran los burgueses, quienes principalmente empezaron a acumular una gran cantidad de capital y de riquezas después de la Edad Media, y fueron los que se convirtieron, y que ustedes escuchan la palabra coloquial que a veces se usa, como ese burgués o los señores burgueses, quienes tenían estaban acomodados socialmente y tenían, digamos, hacían parte de intelectuales y demás. ¿Alguien me dijo, profe? ¿Quién sería Dana? Profe, en ese tiempo existía de eso que digamos, la esclavización o eso ya es después. Pues es que la esclavitud como tal la tenemos desde los albores de la humanidad. Nosotros vemos Roma, vemos Egipto, vemos, sí. En la Edad Media sí se daba esclavitud cuando se iba a invadir otro terreno, otro territorio, y se tomaba a las personas que hacían parte del enemigo, ¿cierto? A las poblaciones, y eran utilizados para trabajos forzados, para la cocina, para, bueno, era una especie de toma Pero de... eran solo los blancos, o sea, los del mismo Europa. Sí, en la misma Europa, sí. No era como la esclavitud de África o algo así si estás hablando, porque esto sucedió, pues, tiempo después, porque todavía no se habían encontrado con América. Ah, listo, Profe, pues, ¿ya gracias. Profe, Dime, Nico. pues sobre lo que estás hablando, pues yo, pues, bueno, dice que supuestamente lo que yo he escuchado es que los ricos cuando pues les tocaba, cuando conquistaron América, que los esclavos vivían con ellos porque pues ellos los compraban, ellos pensaron en una manera porque pues supuestamente estaban gastando mucha plata en ellos. Entonces dice que les empezaron a dar un salario para que ellos compraran, por ejemplo, para que ellos arrendaran la casa, compraran su propia comida, ¿sí? A cambio del trabajo. ¿Eso es verdad? Sí, lo que pasa es que eso fue evolucionando. La estructura de la esclavitud es tan antigua y querer tener dominio sobre los otros humanos es una cuestión muy antigua. Es más, todavía yo digo que la esclavitud existe, solo que ahora hay un contrato con el que alquilan a las personas, pero digamos que incluso al día de hoy también, más allá del contrato laboral y todo esto, también hay barcos que tienen personas secuestradas trabajando, produciendo ropa y demás cosas. Es decir, la esclavitud ha ido cambiando de estructura. Ahora, si dicen que el esclavo salía muy costoso, claro, por supuesto dejaron también en un momento, cuando entra ya la modernidad, dicen, no, pero no podemos seguirlos tratando como animales, necesitamos que ellos, aparte de consumir y de trabajar y comer, pues también compren, y los volvieron clientes, así como el esclavo pasó a ser el proletario en la modernidad. Entonces hay una evolución de la estructura del alquiler de las personas como sujetos para el trabajo. Entonces sí, definitivamente sí es cierto. En algún punto la esclavitud dejó de ser tomada porque dejó de ser un buen negocio y era mejor negocio tenerlos libres para que compraran, consumieran, trabajaran, porque al final iban a hacer lo mismo, la menos responsabilidad. César Andrés Afanador. Profe, ya acabé la historia. ¡Oh! Por Dios, este niño es muy rápido, de verdad. Súper bien, así con todas las características que les he dicho. Sí. Bueno, chicos, nos vemos entonces ahorita, ¿bueno? ¿Les parece? Bueno, señora. A las 10:30. Chao, profe. Chao, pescados. Profe. Chao. Chao, profe. Profe, una pregunta. Dime.